Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer nuevamente de presentarles una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado con el tema Ejecución Contractual 3, Subcontratación, Observaciones, Recepción y Conformidad y Pago, que será desarrollado por el distinguido doctor José Espinosa, director académico del Instituto Peruano de Arbitraje, miembro de Arbitraje Internacional Latinoamericano. También es secretario arbitral en procesos arbitrales, ad hoc comerciales y en contrataciones del Estado. También es miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades, ha escrito diversos artículos sobre arbitraje, contrataciones públicas y derecho empresarial. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. En primer lugar, tengan todos muy buenas noches. Quiero agradecer a Bill Lauer por la gentil invitación de poder participar dictando esta sesión sobre controversias en la etapa de ejecución del contrato. En segundo lugar, felicitar a Bill Lauer por crear este tipo de espacios académicos, más aún cuando, como veremos a lo largo de la presentación, las controversias derivadas de los contratos en los que se aplique la ley de contrataciones del Estado, la ley 30.22.5 y su reglamento, obligatoriamente tienen que ser conocidas y resueltas en arbitraje. Eso genera de que exista bastante campo laboral y bastante campo académico sobre temas que se presentan en la ejecución de los contratos. Entonces es importante que se creen este tipo de iniciativas académicas que nos permitan poder reflexionar y conversar sobre estos temas de actualidad y que se ven de manera muy frecuente en las contrataciones con el Estado. Yo he preparado una pequeña presentación sobre las controversias y los mecanismos de resolución de controversias en la etapa de ejecución contractual. Voy a compartirles pantalla. Acá está. Um, ok. ¿Me confirman que puedan ver, por favor, la pantalla? Sí, estimado doctor, se ve perfectamente. Ya, vamos a ampliarlo un poquito más. Ahora sí. Muy bien. Bueno, a ver, ya, vamos para acá. Déjame minimizar la pantalla para que pueda... Ok, ahora sí. A ver, el día de hoy vamos a conversar sobre las controversias que se presentan en la fase contractual, ¿de acuerdo? Es importante que tengan presente que en el Perú se genera un fenómeno particular que se llama, o bueno, que se le denomina en cierto sector de la doctrina como el fenómeno de la masificación del arbitraje. Es importante que tengan en cuenta este primer concepto general para que tengan en consideración que en Perú, a diferencia de otras regulaciones, tanto en Sudamérica, en América y a nivel internacional, se presenta un fenómeno particular. Y es que las controversias que se deriven de los contratos donde se participa el Estado y en concreto se aplique la ley de contrataciones con el Estado, necesariamente tienen que ser resueltas en el arbitraje. Esto genera de que exista una gran cantidad de procesos arbitrales, ya, donde es necesario que existan abogados, ingenieros, especialistas en contrataciones con el Estado, toda vez que el campo de acción es bastante grande y hay bastantes contratos. Es debido a ello que en Perú, a diferencia de otros países, los arbitrajes en contrataciones con el Estado se cuentan en miles de cantidades. Y nosotros, como nosotros vamos a ver a lo largo de esta exposición, vamos a ver, por ejemplo, que en lo que va del 2024 se han presentado alrededor de 300 solicitudes de arbitraje solamente en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto es un reflejo del por qué es importante que abogados e ingenieros se familiaricen con los mecanismos de resolución de controversias donde se apliquen las contrataciones con el Estado. Ahora, nosotros vamos a abocarnos
netamente a las controversias que se presentan en la fase contractual. Es importante tener presente que un proceso de contratación se va a regir por la normativa en contrataciones con el Estado y se pueden presentar controversias durante la etapa administrativa, durante la etapa de licitación. Esas controversias van a seguir un trámite administrativo, como lo ven en el gráfico de la lámina que les estoy compartiendo. Pero esas controversias y ese procedimiento no van a ser materia de análisis de esta sesión. Nosotros nos vamos a centrar en la segunda parte, donde ustedes pueden ver la flecha donde dice conciliación y arbitraje. Toda vez que la etapa que vamos a estudiar son los mecanismos de resolución de controversias en la fase contractual. Es importante tener presente de que se ha implementado, además de la conciliación y el arbitraje, a la Junta de Resolución de Disputas. Ese mecanismo también va a ser materia de conversación en esta sesión que me comentaron que duraba 60 minutos. A ver, las controversias en la fase contractual, hay que tener en cuenta que durante la ejecución contractual pueden surgir diversas controversias que pueden estar relacionadas con la etapa de la ejecución del contrato, con la interpretación del contrato, con la resolución del contrato, con la inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato. De acuerdo a nuestra normativa, estos tipos de controversia pueden ser resueltas mediante una conciliación, que como ya sabemos, bueno, igual lo vamos a estudiar el día de hoy, es un mecanismo por el cual las partes pueden llegar a un acuerdo, ¿ya? Para poder resolver la controversia. También vamos a conversar sobre la Junta de Resolución de Disputas, como un mecanismo que se implementa para que pueda acompañar la fase de la ejecución del contrato y se evite tener que llegar a un litigio, como lo puede ser un arbitraje. La Junta de Resolución de Disputas, en buena cuenta, va a servir para acompañar la correcta ejecución de la obra. Y en caso exista alguna discrepancia entre las partes, la Junta de Resolución de Disputas pueda tomar una medida y pueda resolver esa controversia en la etapa de la ejecución del contrato. También está regulado el arbitraje, que es sobre lo que vamos a también conversar en esta sesión. Ahora, es importante tener en cuenta que al hablar sobre tipos de controversia, que lo mencionaba nuestra presentadora al inicio de la sesión, pueden darse de diversas maneras. Pueden haber controversias relacionadas a ampliación de plazo, a ejecución de obligaciones, alguna controversia derivada, por ejemplo, de algún supuesto de subcontratación, o a controversias relacionadas al tema de pagos, etcétera. Pero de manera independiente a ese tipo de controversias que puedan surgir, es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un convenio arbitral, en el convenio arbitral no se regula específicamente, vamos a someter a arbitraje las controversias derivadas de ampliación de plazo, o derivadas de la liquidación de obra, o derivadas de el tema de los pagos por las valorizaciones. La redacción que nosotros encontramos en el convenio arbitral, y es por eso que he colocado esta reducción en esta lámina, es una redacción similar a la que vemos en la pantalla, porque los convenios arbitrales en materia de contrataciones con el Estado te señalan que la idea es que el convenio arbitral abarque todo tipo de controversias relacionadas a la ejecución del contrato. Por ejemplo, estamos en un contrato de servicios en el cual se le había contratado al contratista A para que entregue 1.000 morrales o 1.000 maletines negros para la Policía Nacional del Perú con el logotipo de la institución. Sin embargo, perdón, maletines que tenían que tener la característica de tener un asa. Sin embargo, puede presentarse la situación de que durante la ejecución el contratista solo pudo entregar 600 maletines y no con asas, sino con tiras para colgarse o mochilas en lugar. Entonces podemos estar en algún tipo de controversia relacionada a la ejecución. Ejecución parcial, probablemente,
ejecución total, pero que no cumpla con las características que se lanzaron en el expediente o que se lanzaron en la licitación. De repente se contrató para que sean maletines negros y se entregaron mochilas negras. Se podrá decir de que puede cumplir la misma finalidad, pero vamos a estar en una controversia donde probablemente la entidad lo que va a solicitar es señalar de que se ha incumplido con el contrato, porque no se les solicitó mochilas, sino maletines. Y pese a que se cumpla con la finalidad, que es brindarle algún soporte material al oficial o al cadete, no cumple con con lo determinado en el contrato. Ese es algún tipo de controversia relacionada a la ejecución, algún tipo de controversia relacionada a la interpretación del contrato. También puede estar relacionado en el caso de la interpretación de los contratos respecto, por ejemplo, del cómputo de los intereses, si es que se pactó intereses compensatorios o si se pactó intereses moratorios. Como nosotros sabemos, los intereses compensatorios tienen que estar pactados expresamente. Los intereses moratorios sí son intereses que se van a computar de conformidad con la calculadora del BCR. También pueden haber controversias relacionadas a la resolución del contrato. De repente, si estamos frente a una cláusula resolutoria expresa o no, si esa cláusula resolutoria expresa cumple con los requisitos para hacer una cláusula de resolución expresa o no. Puede surgir una controversia relacionada a la cláusula resolutoria. También podemos ver controversias relacionadas a la inexistencia, ineficacia o a la invalidez del contrato y de su resolución. Por ejemplo, si se cumplió con el procedimiento para resolver el contrato. Nosotros sabemos que en materia de contrataciones con el Estado tenemos dos tipos de resoluciones contractuales. La primera de ellas, que puede estar regulada por la cláusula resolutoria expresa, y la segunda de ellas, por lo que se conoce como la resolución por intimación, en la cual tiene que haber un apercibimiento, otorgándole un plazo para que subsane el incumplimiento, y si no se subsana dicho incumplimiento, se procede con la resolución de la controversia. Entonces, como nosotros vemos, las redacciones que nosotros vamos a encontrar en los convenios arbitral va a estar relacionada a la ejecución, interpretación, inexistencia, ineficacia, resolución e invalidez del contrato. Pero el hecho de que en los convenios arbitrales ustedes adviertan una redacción como ella, no debe llevarles a pensar de que las controversias derivadas, por ejemplo, de ampliaciones de plazo, liquidaciones de obra, no puedan ser entendidas como materia arbitrable en un proceso de contrataciones con el Estado. Todo lo contrario, nosotros vamos a ver, como vemos en pantalla, que pese a que exista esta redacción, nosotros debemos entender que cuando hablamos de controversias relacionadas a la ejecución del contrato, nosotros debemos entender de que dentro de ella están subsumidas, por ejemplo, los aspectos vinculados a la ejecución de las prestaciones contractuales, el ejemplo de las mochilas y de las maletas que les planteé, aspectos vinculados a la interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez de los contratos. Puede presentarse algún supuesto en el cual haya habido, por ejemplo, alguna nulidad porque se realizó alguna falsificación de documentos o no se cumplió con alguno de los requisitos, por lo cual el contrato debería ser declarado nulo. Todos esos temas pueden ser conocidos en el arbitraje. De igual manera, también las ampliaciones de plazo, como nosotros sabemos, bueno, en las sesiones han debido haberlo explicado, y si no, nosotros sabemos que existen ampliaciones de plazo parciales y ampliaciones de plazo ordinarias. Las parciales se van a presentar cuando el hecho generador todavía no ha terminado. Y las ampliaciones normales es cuando nosotros tenemos una fecha determinada del hecho generador con una fecha del hecho generador y una fecha final. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros también vamos a tener controversias derivados a valorizaciones, a metrados, relacionados a la recepción de la obra. Como saben, para que se pueda recibir una obra tiene que conformarse un comité de recepción de la obra que tiene que estar integrado por un representante del supervisor, por un representante del contratista, por un representante de la entidad. Habrá que ver qué es lo que dice las bases y el contrato para poder determinar quiénes van a integrar este comité de recepción. Este comité de recepción
puede presentar observaciones respecto de la ejecución de la obra, de cómo se está entregando, con la finalidad de que puedan ser subsanados. Entonces ahí pueden surgir controversias en el sentido de que el contratista puede señalar de que ya se cumplió con la ejecución del contrato. Sin embargo, el comité de recepción puede señalar de que no se recibe la obra debido a que hay trabajos que no se han realizado, que se han realizado de manera defectuosa. También podemos tener controversias relacionadas a liquidaciones de contratos de obra. Como ustedes saben, al finalizar un contrato de obra, se tiene que liquidar el contrato. Se tiene que señalar, identificar y fundamentar cuál ha sido el plazo de ejecución del contrato, sumando al plazo contractual original el plazo otorgado en ampliaciones de plazo que pudieran haber sido otorgados ya sea directamente a través de una entidad, de la entidad, perdón, o también a través de un proceso arbitral. En la liquidación de los contratos se va a ver cuál ha sido el monto que se ha habido pagando por valorizaciones, perdón, reconociéndose en valorizaciones y otros temas que pueden haberse añadido a los costos de la obra como indemnizaciones. Entonces, es común que al finalizar el contrato se presente una controversia relacionada a la liquidación del contrato porque las partes, es decir, la entidad y el contratista, no se ponen de acuerdo respecto del cálculo matemático y de los conceptos que se estén reclamando. Suele pasar que el contratista presenta una liquidación de obra y la entidad no concuerde porque señale de que algún concepto no debe ser incluido dentro de la liquidación de la obra. O también puede suceder de que señale de que el contratista está solicitando 10.000 por un concepto, pero en realidad solo les corresponde 6.000. También pueden haber controversias relacionadas a penalidades. Penalidades como, por ejemplo, accidentes de trabajo que pudieron haber ocurrido durante la ejecución de la obra o que no estuvo presente el supervisor durante la ejecución de la obra en un día determinado o eh, disrupciones que se puedan presentar durante el proceso y que genere la aplicación de penalidades. Como nosotros sabemos, nosotros vamos a tener dos tipos de penalidades reguladas en la ley de contrataciones con el Estado. Yo se los estoy explicando de manera general porque por cada uno de estos temas en realidad es necesario o sería necesario, por así decirlo, una clase particular de una hora para poder hablar solo sobre penalidades o solo sobre ampliaciones de plazo. Pero bueno, como yo les mencionaba de manera general, para que lo tengan en consideración, en materia de contrataciones con el Estado, nosotros vamos a tener dos tipos de penalidades, lo que se conoce como la penalidad por mora y lo que se conoce como otras penalidades. En lo que son las penalidades por mora, nosotros vamos a estar frente a un tipo de penalidad en la que frente al incumplimiento se va a aplicar una mora automática. Y en caso se supere el 10% del monto del contrato, se va a resolver el contrato debido a que se ha superado el máximo monto de penalidades por mora en el que puede incurrir un contratista. El segundo tipo de penalidades son las otras penalidades, aquellas penalidades que las partes han pactado de manera determinada en el contrato, como aquellos supuestos que también tienen que ser penalizados al contratista. Entonces, cuando nosotros hablamos de penalidades o controversias relacionadas a penalidades, nosotros vamos a, en primer lugar, tener que identificar si estamos frente a penalidades por mora o si estamos frente a supuestos de otras penalidades. Y las controversias que se deriven de esos tipos de penalidades van a tener que ser conocidas y resueltas en la vía arbitral. También van a tener que ser resueltas en la vía arbitral los temas relacionados a ejecución de garantías. Como ustedes saben, en materia de contrataciones con el Estado, si ganas una licitación con un contrato, tienes que entregar una garantía, que es una carta fianza, por el monto del 10% del contrato. Sin embargo, eso no va a aplicar a el 100% de contratos. Van a haber ciertos contratos, principalmente con una cuantía pequeña, en los cuales no se va a exigir la presentación de una carta fianza como una garantía, sino que lo que se va a implementar es que como la obra
o el servicio tiene que ser entregado a través de entregables, se descuente por el pago de cada entregable el 10% y se retenga esa suma como una garantía. Es decir, como no entrego una carta fianza para poder garantizar la ejecución del contrato, por cada entregable se me va reteniendo el 10% hasta que la suma de los montos retenidos alcance el 10% de todo el monto por el que se me ha sido contratado. Pueden exigir controversias sobre este tipo. Se preguntarán cuáles. Por ejemplo, se decidió entregar, entregarle el servicio al contratista número A y el contratista A tenía que entregar tres entregables. ¿Ya? Iba a entregar el primer entregable y no cumplió. Cae en una situación de incumplimiento. Se dan arbitraje por el incumplimiento, pero además exigiendo el monto del 10% que debe haber sido entregado como garantía. Porque, ojo, la garantía sigue siendo la obligación del contratista, solo que de acuerdo a lo pactado debía ser entregado en forma de retenciones por los pagos, pero si no hubo el pago, la controversia que puede surgir es, igual es exigible a favor de la entidad el reclamo del monto del 10% que debía haber sido retenido como garantía. Entonces, también podemos tener controversias relacionadas a las garantías, también de aspectos vinculados al pago, a los intereses y a los vicios ocultos. Los vicios ocultos se van a presentar en aquellos supuestos en los que luego de haber entregado una obra, luego de haber liquidado una obra, pasan varios años y se advierten de que la obra estaba mal construida, de que la obra, por más de que cumplía aparentemente con las especificaciones técnicas, comienza a presentar rajaduras o el edificio se cae o la carretera se comienza a tener rajaduras fuera de lo normal que no debería suceder si es que la obra hubiera sido construida de conformidad con los requerimientos establecidos en la etapa de la licitación o en el expediente técnico, ¿no? Como vemos, van a existir un montón de tipos de controversias. Todos estos tipos de controversias pueden ser resueltos en la vía arbitral y es importante que manejen un expertise sobre estos tipos. Voy avanzando porque ya vamos 30 minutos. La conciliación. De conformidad con la ley de contrataciones con el Estado y el reglamento, las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo alternativo de resolución de controversias de manera previa al arbitraje. Eso quiere decir que cuando ustedes tengan un proceso arbitral, tienen que voltear a mirar al convenio arbitral y ver si en el convenio arbitral se pacta la conciliación. Si se pacta la conciliación, podemos acudir a ella. ¿De acuerdo? En este caso, la conciliación se va a solicitar ante un centro de conciliación acreditado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y va a ser llevado por un conciliador certificado. La conciliación va a implicar la intervención de un tercero que va a ser imparcial. ¿De acuerdo? Y esta conciliación va a cumplir con una serie de características. La primera de ellas es que tienen que ser personalísimas. Eso quiere decir de que las personas que están en controversias tienen que acudir directamente para poder ser las que materialicen la conciliación. Obviamente, si es una persona jurídica o una entidad del Estado, tiene que acudir su representante, pero esto no le quita el carácter de personalísimo. Excepcionalmente pueden haber apoderados, pero son casos muy excepcionales y en el 95-98% de casos, la conciliación tiene que realizarse con carácter personalísimo. La conciliación tiene que tener un carácter confidencial, de manera de esta manera, los actuados en el proceso de conciliación tienen que mantener un carácter de confidencial, es decir, no tienen que ser compartidos con terceros que no vayan a participar del proceso el proceso de conciliación. Es informal, porque toda vez que, por más que existan plazos y llamados, como ustedes saben, se hace una primera reunión en la conciliación y a falta de asistencia una segunda,
Por más de que exista un procedimiento y plazos, propiamente la conciliación no tiene que tener una formalidad necesaria. Entonces es por eso que nosotros vamos a encontrar actas de conciliación con diferentes formatos. Es consensual. ¿Por qué tiene que ser consensual la conciliación? Porque necesariamente va a requerir de la voluntad de las partes para que se arribe a un acuerdo en el proceso de conciliación. La conciliación tiene que ser autocompositiva. Esto quiere decir de que el mediador, este tercero que va a ser el conciliador, no va a tener un poder de decisión, sino que va a invitar a las partes a arribar a un acuerdo que ponga fin a la controversia. Esas son las 5 características que les puedo compartir que cumple una conciliación. Y el proceso de conciliación va a finalizar por alguno de estos supuestos. Primero, que existe un acuerdo total de las partes. Segundo, que solamente existe un acuerdo parcial sobre parte de las controversias. Tercero, que no existe acuerdo para nada entre las partes y probablemente tengan que ir a arbitraje. La cuarta, que se haya llamado a 2 sesiones y no haya asistido una de las partes. La quinta, que en la primera sesión ninguna de las partes haya asistido. Y la última es cuando el conciliador toma una decisión, por ejemplo, porque se negaron a firmar el acta alguna de las partes. Puede dar por concluido el procedimiento conciliatorio. El segundo mecanismo del que les comentaba era el de la Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas es uno de los mecanismos por los que también se puede eh, hacerle seguimiento a una controversia con la finalidad de que ésta pueda ser resuelta. La Junta de Resolución de Disputas va a ser un órgano que puede ser individual o colegiado, pero principalmente es colegiado, que va a acompañar la etapa de ejecución del contrato de una obra, con la finalidad de poder evitar futuras controversias entre las partes que tengan que terminar en un litigio arbitral. ¿De acuerdo? La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes puedan prevenir y resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la obra. Como les comentaba, en la Junta de Resolución de Disputas, la Junta de Resolución de Disputas va a estar integrado por un panel técnico, imparcial e independiente, cuyo objetivo va a ser prevenir y resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta su recepción total, fomentando principalmente que la obra no se paralice. Y esto es importante para que se pueda cumplir con la finalidad pública de la obra y se logre su culminación. Se preguntarán ustedes, ¿y cuándo nosotros podemos acudir a la JRD? Muy bien, en los casos de contratos de obra con montos inferiores o iguales a los 20 millones de soles, es facultativo implementar la Junta de Resolución de Disputas. Pero cuando estemos en contratos de obra con montos mayores a los 20 millones, va a ser obligatorio poder, va a ser obligatorio el establecer una Junta de Resolución de Disputas. ¿Quiénes pueden ser miembros de la Junta de Resolución de Disputas? Cuando estamos en contratos menores a los 40 millones, puede estar integrado solamente por un ingeniero o por un arquitecto. Pero si la obra es mayor a los 40 millones de soles, la JRD tiene que estar integrado por 3 miembros que van a ser independientes e imparciales. Y el presidente va a tener que reunir las calificaciones exigidas por el miembro único, que en este caso tendría que ser ingeniero o arquitecto y cumplir con los requisitos que son básicamente contar con experiencia y con conocimientos en materia de ejecución de contratos de obra, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones de los miembros de las JRD o de la Junta de Resolución de Disputas? La función que ellos van a tener va a ser la de emitir decisiones vinculantes respecto a las controversias, absolver las consultas a nivel contractual y o técnico, previa consulta al supervisor o el proyectista. Los miembros de la JRD van a efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución,
van a prevenir controversias y van a privilegiar el desarrollo del proyecto. Y bueno, otras que se pueden establecer dentro del contrato. Ahora, ustedes se preguntarán, si en el arbitraje nosotros tenemos como órgano colegiado al tribunal arbitral que va a resolver la controversia y quien le va a dar el soporte administrativo es el centro de arbitraje, ¿cómo funcionan las JRDs? Las JRDs van a funcionar también con un colegiado y el soporte administrativo se los va a dar un centro de administración de junta de resolución de disputas. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que los centros de arbitraje también son centros de administración de juntas de resolución de disputas. Por ejemplo, el de la Cámara de Comercio de Lima, el del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa. Son centros que también administran JRDs. Entonces, estos centros de administración de JRDs van a ser aquellos que le van a brindar el soporte y la asistencia a la JRD. Van a verificar que los miembros designados cumplan con los requisitos. En caso de que las partes no lo hagan, van a ser los que designen a las JRDs, van a brindar el apoyo logístico a las JRDs, van a resolver recusaciones que se puedan formular contra los miembros de las JRDs y también van a poder informar a OCE sobre sanciones que se impongan a los miembros de la JRD. Entonces, es importante saber qué centros de administración van a administrar las JRDs. Aquí les presento yo una ayuda de memoria de cuáles son los plazos y cuáles son los actos procesales que se van a seguir en una JRD. Como nosotros vamos a ver en la lámina, o alguna de las partes puede presentar ante el centro de administración su petición sobre alguna controversia, ¿ya? La JRD va a evaluar la petición y va a notificar a la contraparte sobre la petición para que la conteste. La contraparte, que va a ser, bueno, puede ser la entidad o el contratista, la va a contestar. La JRD va a convocar una audiencia por esta controversia suscitada, con unos plazos cortos, como vemos en pantalla. La JRD, luego de realizar la audiencia, va a emitir una decisión sobre esa controversia, la cual va a ser notificada por el centro de administración y las partes van a tener el derecho de poder formular alguna corrección, solicitar alguna corrección o aclaración sobre la decisión tomada por la JRD. Respecto de esta decisión, se va a correr traslado a la contraparte y luego de que sea absuelta la consulta, luego de que se absuelva de la consulta, va a poder ser materia de un pronunciamiento complementario. Eh, me comentan de que no se ve en la pantalla el gráfico de los 11 pasos. A ver, vamos a volver a compartir. Un segundo. Ahora me confirman, por favor, si es que ven el gráfico, es una imagen titulada de la emisión de la decisión vinculante, son 11 pasos con los actos procesales y los plazos. No sé si la señorita de Vilauyer me confirma, por favor. Ah, fantástico. Muchas gracias, ingeniero Pereira. Les estaba comentando sobre, igual, el PowerPoint se lo he entregado a los organizadores. Con toda confianza pueden solicitárselos a ellos y ellos les pueden enviar este PowerPoint para que les sirva como material académico o material de consulta. En este gráfico lo que les estaba comentando es que se están incluyendo los actos procesales y los plazos que se siguen ante una JRD. Como les comentaba, luego de que la JRD emite una
una decisión sobre una controversia, las partes pueden solicitar una corrección y una aclaración sobre la decisión. Esto, si ustedes quieren colocarlo como un símil, les debe recordar al laudo arbitral. Cuando en un arbitraje se emite un laudo arbitral, la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, señala de que la parte o las partes interesadas pueden presentar cuatro tipos de solicitudes: rectificación, interpretación, integración y exclusión. Algo similar ocurre con las JRDs. Una vez de que la JRD emite una decisión, la parte puede solicitar corrección y aclaración sobre lo decidido por la JRD. Luego de que se presente esa petición de aclaración o corrección, se corre traslado de ella y una vez absuelto, la JRD va a emitir una decisión complementaria, una decisión que absuelva el pedido de aclaración y o corrección de la JRD. Es importante que tengan presente ustedes de que luego de emitir esta decisión, si ustedes lo quieren, pueden acudir al arbitraje y seguir el procedimiento arbitral que les voy a explicar a continuación. Pero hasta acá ya nosotros hemos podido identificar brevemente, no sé si han podido ver las láminas, pero les voy a hacer un repaso muy veloz, también para las personas que se han conectado, de que nosotros, cuando estamos en un proceso de contrataciones con el Estado, nosotros vamos a tener dos tipos de controversia. Las controversias que surjan en la etapa de licitación, que no es materia de esta exposición, y las controversias que surjan durante la etapa de ejecución del contrato, que sí es materia de exposición de esta sesión. Y como les comentaba, nosotros vamos a tener tres maneras de solucionar esa controversia. La primera, la conciliación; la segunda, la JRD; y la tercera, la del arbitraje. Les comentaba de que en la mayoría de convenios arbitrales nosotros vamos a encontrar, bueno, en materia de contrataciones con el Estado, una redacción relacionada a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez de los contratos como la materia que puede ser sometida a arbitraje. Sin embargo, cuando nosotros estamos en un caso de contrataciones con el Estado, tenemos que entender que esa redacción es inclusiva a otros supuestos de a otros supuestos de materias arbitrables, como lo pueden ser los aspectos vinculados a la ejecución de las prestaciones, a las ampliaciones de plazo, a la recepción, a la liquidación de la obra, a las penalidades, a los vicios ocultos. Esos son tipos de controversias que se van a presentar durante la ejecución de un contrato, que tienen que ser entendidos dentro del convenio arbitral como que están relacionados a la ejecución del contrato. Les comentaba luego de ello, luego de haber identificado cuáles son las controversias que podemos llevar a arbitraje en materia de contrataciones con el Estado, que de conformidad con nuestra normativa tenemos tres mecanismos: la conciliación, que les expliqué cuáles son los requisitos, y que principalmente tienen que tener en cuenta que estamos frente a un mecanismo autocompositivo en el que no vamos a, en el que el conciliador no va a decidir la controversia, ni la va a resolver, sino va a invitar a las partes a que lleguen a algún acuerdo. Y esta conciliación tiene que cumplir con los requisitos que les comentaba, de que tiene que ser personalísima, confidencial, informal, consensual y autocompositiva. Finalmente les señalé cuáles son los supuestos y les expliqué cuáles son los supuestos por los que se debe entender que un proceso de conciliación ha finalizado. Y eso es importante porque tienen que tener en cuenta de que si han pactado la conciliación, luego de finalizada la ejecución, inicia el plazo para acudir a arbitraje. Y ese es un plazo de caducidad. Eso significa de que si no presentas tu solicitud de arbitraje dentro del plazo establecido, ya perdiste el derecho, porque la caducidad extingue tanto la acción como el derecho. Entonces es importante que identifiquen cuándo finaliza un proceso de conciliación para que sepan cuándo tienen que presentar su solicitud de arbitraje. Luego de ello, les expliqué sobre la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuándo podemos acudir a ello? ¿Quiénes conforman una junta de resolución de disputa? ¿Cuáles son los montos del contrato
para que pueda ser facultativo o obligatorio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de los miembros de la JRD? ¿Cuál es el centro de administración? Y finalmente, con una ayuda a memoria, que es lo último que les estaba compartiendo, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir al momento de estar en un proceso, en una junta de resolución de disputa y los plazos que tienen? Y como les comentaba, si están disconformes con la decisión que ha tomado la junta de resolución de disputa, finalmente pueden acudir a la vía arbitral como un mecanismo de resolución de controversia. Ahora, yendo a lo del arbitraje, el arbitraje, a diferencia de la conciliación, sí es un mecanismo alternativo de resolución de controversias, el cual va a estar conformado por un panel de expertos que van a ser independientes e imparciales, que van a tener como tarea resolver la controversia. La carta o la partida de nacimiento del arbitraje se va a denominar convenio arbitral. El convenio arbitral, por el convenio arbitral, las partes que celebran el contrato con un convenio arbitral van a estar haciendo dos declaraciones fundamentales. Una declaración que se conoce como en doctrina como manifestación positiva, que va a estar relacionada a que van a declarar su voluntad de querer de que la controversia se resuelva en arbitraje, y una manifestación negativa en el sentido de que están renunciando a que la controversia se vea y se conozca y se resuelva en el Poder Judicial. Entonces nosotros ahí vamos a tener tanto el efecto positivo como el efecto negativo del arbitraje. Cuando nosotros también hablamos de convenio arbitral, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el convenio arbitral en doctrina está conformado, o lo que dice la doctrina, como la arbitrabilidad objetiva y la arbitrabilidad subjetiva. ¿Cuándo estamos frente a la arbitrabilidad objetiva? Esto va a depender básicamente de la técnica legislativa, porque lo que es arbitrable en un país no necesariamente va a ser arbitrable en otro país. Es el ejemplo que les ponía del caso peruano. En el caso peruano, las controversias derivadas de los contratos donde participa el Estado, donde se aplica la ley de contrataciones con el Estado, tiene que ser resuelta en arbitraje. Eso significa que la norma lo va a decir. Entonces estamos frente a arbitrabilidad objetiva porque por técnica legislativa vamos a saber cuál es la materia arbitrable. Y otra cosa distinta es la arbitrabilidad subjetiva, porque ahí lo que nosotros vamos a mirar no es la materia que puede ser arbitrable, sino el sujeto de derecho que puede utilizar la materia arbitrable para poder acudir a arbitraje. Ahora, ¿por qué se decide arbitrar? Básicamente es porque las partes van a poder pactar las reglas del procedimiento arbitral, es decir, pueden pactar 10 días, 20 días, 30 días, 50 días para la demanda, pueden pactar una audiencia, pueden pactar dos audiencias, ellas pueden diseñar las reglas del proceso, por más que tu ley de arbitraje y tu reglamento de arbitraje te puede establecer un procedimiento y plazos, las partes pueden establecer y diseñar en el arbitraje las reglas procesales que quieran y los plazos que quieran. Obviamente el tribunal siempre va a tener que cuidar el respeto por los derechos fundamentales a las partes, al debido proceso, al trato igualitario entre ellas, ¿no? Un tribunal arbitral no podría aceptar como regla de que la parte demandante tenga 30 días para presentar la demanda y que la parte demandada solo tenga 10 días para contestar la demanda. Estaríamos en una situación de una vulneración de derechos y finalmente el tribunal como director del proceso va a tener que impartir un orden. También se arbitra porque se busca la especialización de los árbitros, la celeridad del proceso y tener un proceso flexible. Ahora, brevemente solamente, y tampoco quiero llenarlos de tantos temas doctrinarios, pero a veces son importantes y en todo caso van a quedar en la lámina para que ustedes puedan revisarlo con calma. Les he colocado en esta lámina cuáles son los fundamentos que ustedes tienen que tener esenciales al momento de estar en una situación que tengan que alegar sobre la naturaleza del arbitraje. Primero, acudir a la Constitución, al artículo 139.1, en la cual se va a reconocer la naturaleza jurisdiccional del arbitraje como una jurisdicción independiente.
Lo segundo es el decreto legislativo 1071, que es la ley de arbitraje, en la que se establece que ninguna otra, ¿cómo les puedo decir? Eh, Ningún otro órgano puede inmiscuirse en las decisiones y en las actuaciones que realice un tribunal arbitral, porque un tribunal arbitral tiene jurisdicción y es independiente. Y por último, el precedente de Cantuaria Salaverry, en el que se reconoce en una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto en el fundamento 14, y esto es precedente vinculante, que se señala que la jurisdicción, que el Tribunal Constitucional va a reconocer la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias sometidas en el fuero arbitral sobre materias de carácter disponible de, con la independencia jurisdiccional. Ahora, lo que les hablaba sobre la materia arbitrable, eh, y bueno, brevemente aquí lo que les quiero compartir es un poco de cuál es la finalidad de estos contratos donde participa el Estado. Y la finalidad es satisfacer fines públicos, proveer de bienes, proveer de servicios a la sociedad, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de algunos proyectos, ya sea en materia de contrataciones del Estado o APPs, donde se ve, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Chincheros, el Terminal Portuario de Chancay, el proyecto Pachacute, Maje Sihuas, el Metro Línea de 2, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ojo, es importante que tengan presente que por más de que eh, estemos frente a un contrato de APP, eh, pueden presentarse situaciones en que se firmen otros contratos para ejecutar determinados proyectos. Estos contratos son obras civiles, obviamente, ¿no? Pero que también no solamente el único arbitraje que puede haber va a ser por el contrato matriz de concesión, sino que a raíz de eso, por ejemplo, no sé, se me ocurre, tienen que construir una carretera y túneles, y tienen que implementar en los túneles, por ejemplo, sistemas antiincendio. Eh, Se puede contratar una empresa especializada para que haga eso, y entre esa empresa especializada y el otro contratista que está haciendo los puentes puede surgir una controversia y pueden surgir más arbitraje. Eh, bueno, ya faltan pocas láminas, pero solamente quiero que tengan en cuenta que en materia de contrataciones con el Estado, nosotros podemos tener tres tipos de contratos. Primero, el contrato de obra, que es aquel tipo de contrato por el cual el contratista se va a obligar a hacer una obra determinada, ¿ya? Según la ley de contrataciones con el Estado, un contrato de obra es una construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieran dirección técnica, mano de obra y materiales. El segundo tipo de contratos van a ser contratos de bienes y de servicios. Por ejemplo, en el caso de los bienes, se requiere a una entidad para el desarrollo de sus actividades. En el caso de servicios, se requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades como servicios de consultoría. Y en materia de consultoría también existe una definición de una regulación en particular, que la consultoría, mediante el contrato de consultoría de obra, se va a buscar contratar servicios profesionales altamente calificados, consistentes, por ejemplo, en la elaboración de expedientes técnicos o la supervisión en la ejecución de una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver diversos tipos de contratos, cada uno de ellos con una característica. Aquí, ya para finalizar, quiero dejarles algunas estadísticas sobre estas controversias relacionadas a las obras, y es que, por ejemplo, aquí nosotros vemos las estadísticas que ha compartido el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, en la cual nosotros podemos ver que en el 2024 han habido 300 nuevos casos nuevos. Eso quiere decir solicitudes de arbitraje, en las que de esas 100%, todas son arbitrajes donde una parte es el Estado, ¿ya? Eh,
Eh, en la parte derecha vamos a ver el tipo de controversias. Por ejemplo, ampliaciones de plazo, otros más que no veo mucho porque he achicado el esto para que puedan verlo, porque cuando comparto mucho no se ve, pero igual la lámina se las estoy dejando con los organizadores para que se los puedan enviar a sus correos electrónicos o ustedes puedan solicitarlo. En las estadísticas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, también, por ejemplo, en materia de contrataciones del Estado, se han visto 475 arbitrajes comerciales, 7 de concesiones, 343 en contratación pública. Eh, Eso en el año 2022. Y antes del 2022, el Centro de Arbitraje ha registrado 7.002 arbitrajes comerciales, 2.741 en concesiones, 3.212 en contratación pública. Entonces, esto grafica la gran cantidad de procesos arbitrales que hay dependiendo de la materia, ¿no? En esta lámina, en la 31, lo que les compartía era básicamente cuál es el marco normativo en materia de controversias que se puedan suscitar en contratos donde participe el Estado. Las normas que ustedes tienen que tener en consideración son el decreto legislativo 1071, que es la norma que regula el arbitraje. En segundo lugar, tienen que tener en consideración la ley 3022.5, que es la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Es en esta ley, en la ley 3022.5, que ustedes van a encontrar una regulación en particular sobre el contrato de obra, sobre el contrato de, los contratos de bienes, los contratos de servicio. Es importante que diferencien el contrato de obra en materia de contrataciones con el Estado, que tiene una regulación en esta ley y en su reglamento, de la obra privada. La obra privada o la obra civil está regulado en el Código Civil con una normativa distinta. Entonces, cuando ustedes estén en un contrato de obra, lo primero que tienen que hacer es diferenciar cuál es la ley aplicable. Si están en una ley, en una obra donde participa el Estado, es muy probable de que se aplique la ley de contrataciones con el Estado y tienen que verificar para que se pueda aplicar la ley 3022.5. A diferencia de la ley 1071, que es la norma de arbitraje, en la norma de arbitraje ustedes van a encontrar el procedimiento y los plazos relacionados a el proceso arbitral, pero lo relacionado propiamente a las contrataciones con el Estado, ustedes lo van a encontrar en la ley 3022.5 y su reglamento. Sin perjuicio de ello, es importante que ustedes tengan presente que en la ley de contrataciones con el Estado y en su reglamento, ustedes van a encontrar una regulación particular sobre el arbitraje. En concreto, ustedes van a encontrar una regulación, por ejemplo, relacionado al perfil que tienen que tener los miembros, el presidente del tribunal arbitral, ya para poder pertenecer a un colegiado en un proceso arbitral en materia de contrataciones con el Estado. Y finalmente tienen que tener en cuenta la Constitución Política del Perú, que como les señalaba, regulaba el, eh, el carácter jurisdiccional del arbitraje. Y finalmente lo que les compartí en la última lámina es por regiones la cantidad de millones que se controvierten en procesos arbitrales. Por ejemplo, en el gobierno nacional, 27 millones, en gobiernos locales, 16 millones, en gobiernos regionales, 12 millones, en FONAFE, 6 millones, y así por sectores también. Bueno, esto sería eh, la información que quería compartirles sobre los mecanismos que nosotros tenemos y sobre las materias que pueden ser resueltas en materia de controversias derivadas de las contrataciones con el Estado. No sé si tengan alguna duda al respecto, yo quedo atento a sus comentarios. Bien, estimados participantes, muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, si tienen alguna duda, pueden alzar su manita y se le puede prender el micro. O si no, pueden dejar sus consultas en la bandeja de chat.
No, parece que no tenemos dudas, entonces será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ah, sí, mira, ahí hay una consulta, está escribiendo la doctora Miriam. A ver, hay que esperar que diga la pregunta. A ver, creo que ya. A ver, me escribe la doctora Miriam, por favor, las resoluciones del contrato de consultoría podría ser total o necesariamente es una resolución total, en virtud que son contratos de consultoría distintos a los contratos de ejecución de obra? Ah, bueno, ya, a ver, si entiendo tu pregunta, lo que sucede en un contrato de obra es que nosotros vamos a tener dos tipos de contrato: un contrato de ejecución de la obra, ¿ya? Y además un contrato de supervisión, que entiendo que es a eso a lo que se está refiriendo con el contrato de consultoría. El contrato de supervisión y el contrato de obra van a ser dos contratos independientes que va a celebrar la entidad y van a ser relaciones jurídicas independientes que puede, por ejemplo, quedar resuelto el contrato con el supervisor y eso no necesariamente invalida el contrato de ejecución de la obra, pero sí se genera un incidente en la obra, porque no vas a contar con un supervisor. Entonces la entidad tendría que contratar a otro supervisor para que lo sustituya, cosa que situación no se presenta de manera muy regular, salvo que se esté presentando algún vicio o se esté alegando la nulidad del contrato de supervisión por no haber cumplido con los requisitos de la etapa de licitación, por ejemplo. Ahora, sí, por más que estos contratos sean independientes, estos contratos van a caminar de la mano en lo que se refiere al plazo de duración del contrato. Por ejemplo, por ejemplo, si la obra debía ser ejecutada en 300 días, la supervisión debía ser, también debe tener 300 días. Pero si en la etapa, en el contrato de obra, se le concede una ampliación de plazo por 50 días, eso genera de que el contrato de supervisión también se tenga que extender por 50 días, porque no puedes tener una obra sin un supervisor. Entonces, necesariamente el contrato de supervisión va a extender su plazo de duración. Ahora, no van a estar ligados en algunos aspectos y van a estar desligados en otros, como por ejemplo el hecho de que se mantengan como dos relaciones jurídicas independientes. Si resuelves el contrato de supervisión, no necesariamente tienes que resolver el contrato de ejecución de obra. No sé si hay alguna otra consulta adicional. No, encantado, doctora Miriam, para lo que guste. No, parece que no tenemos ninguna otra consulta. Igual, el PowerPoint yo se lo he dejado a los organizadores. Ahí está mi correo electrónico para que puedan escribirme con total confianza. Si es que tienen alguna consulta o necesitan algún material
bibliográfico, yo voy a estar más que encantado de poder proporcionárselos. Igual en el chat les estoy escribiendo mi correo por si tienen alguna duda. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Perfecto, estimado doctor. Muchísimas gracias por absolver las dudas de los participantes. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedores para cada uno de los presentes hoy. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y felicitaciones nuevamente por crear este tipo de espacios. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Gracias, doctor. Bien. eh,